Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número 1. Se dispara la extorsión y el cobro de piso durante el obradorato. Tema número 2. Balance real de las finanzas públicas en el último año de este obradorato. Tema número 3. ¿Cómo empezaron las campañas de las dos candidatas a la presidencia de la República? Esos son los 3 temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 175 de Factor Kaiser. Estamos en la segunda semana de campañas. Ya estás sintiendo esa vorágine de temas, de eslogans, de propuestas, de promesas, de mentiras. Lo que vamos a hacer en Factor Kaiser cada lunes, miércoles y viernes es ponerte los temas completos, bien explicados, de manera sencilla, con datos duros, con hechos, con verdades, para que al final la decisión esté en ti, para que tú seas el encargado de comparar, de contrastar, de definir cuál de las dos propuestas, cuál de las dos candidatas, cuál de las dos campañas te convence a ti, para que no solo te conviertas en un votante consciente, sino en una persona que promueve el voto entre otras personas. Sí, porque de eso se trata. Se trata no solo de hacerse responsable, de tener una definición, un criterio propio para votar, sino para promover entre otras personas esta responsabilidad ciudadana que tenemos. Acompáñame a ver las 3 de hoy. Tema número 1. Se dispara la extorsión y el cobro de piso durante el obradorato. La brutal realidad que viven empresas de todos los tamaños, micros, pequeñas, medianas, grandes, en prácticamente todo el territorio nacional, es que los gobiernos federal, estatales y municipales los abandonaron en manos del crimen organizado, que es mucho más eficaz que los gobiernos para cobrar un impuesto ilegal que conocemos como derecho de piso. Esto no es otra cosa que las amenazas constantes que viven empresarios de todos los tamaños en cientos de ciudades a ser violentados si no pagan una cuota cotidiana al grupo delincuencial que domina en su ciudad para poder abrir su negocio legal. Ciudades enteras que ya se acostumbraron a esto como una realidad en la que no pueden escapar, porque ocurre con la incapacidad o por la incapacidad de las autoridades para detenerlo, o peor, con la complicidad de aquellas. Gracias a una nota del periódico Reforma de hoy, nos enteramos de que en los últimos 4 años del actual sexenio, la extorsión aumentó 50% con respecto al mismo periodo en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En los últimos 4 años de la administración de López, ese delito asociado al cobro de piso y pago de cuotas al crimen organizado alcanzó una tasa de víctimas de 7.67 por cada 100,000 habitantes a nivel nacional. Altísimo. La cifra representa un aumento del 50% comparado con los últimos 4 años de la gestión de Peña, del 2015 al 18, que cerró con una tasa de 5.1 por 100,000 habitantes. Insisto, esto según el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dato duro y oficial. Durante los últimos 2 años, 2022 y 2023, se reportaron los picos más altos de víctimas de extorsión, con 8.36 y 8.44 respectivamente. El Estado de México cerró el año pasado con la tasa más alta de 23.41, seguido con Colima de 17.42 y Guanajuato 15.49. Apenas en la primera semana de marzo, la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo del Valle de Toluca exhibió videos de extorsiones, cobro de derecho de piso en las inmediaciones de la terminal de autobuses. En 14 estados se prendieron las alertas por el aumento de este delito. El caso más grave es Michoacán, con un incremento en la tasa de víctimas del 259%, al pasar de 1.37 a 4.92 entre 2022 y 2023. En la región de Tierra Caliente de esa entidad, los limoneros son agobiados por el cobro de cuotas de los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios. Los aguacateros de Tancítaro y de Uruapan también son víctimas. Apenas el 8 de marzo pasado, un empresario intentó entregar una carta a López para urgir seguridad. No lo pelaron. Reclamó que los criminales destruyeron sus huertas por negarse a pagar piso. En febrero, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, advirtió que una cadena de extorsiones a extranjeros que viajan en transportes de pasajeros de Nayarit a Sinaloa está sucediendo cotidianamente.
En Morelos, el delito aumentó 60% y la extorsión pegó principalmente a bares y comerciantes. En Quintana Roo, se registró un alza del 29.9% al pasar de una tasa de 4.95 a 6.43 por 100,000 habitantes en 2022 y 2023, principalmente hoteleros, restaurantes y bares. Aquí hemos platicado cómo en ciudades capitales como Chilpancingo no solo se trata de cobro de piso. El crimen organizado controla el transporte, los mercados y hasta la distribución de carne y pollo. No podemos acostumbrarnos a esto. ¿Te imaginas todo el potencial económico que se está perdiendo por negocios que cierran por no poder pagar al crimen o negocios que nunca nacen, nunca se abren para no tener que lidiar con esto? ¿Te imaginas lo que esto representa en potencial de empleos para jóvenes que hoy encuentran difícil explotar su talento? ¿Qué soluciones concretas proponen las dos candidatas para enfrentar este cáncer que enferma la economía? Estos son los temas que importan. Estos son los que tenemos que discutir. Estos son los temas en los que tenemos que poner atención y exigir soluciones concretas. Sí, que las campañas no sean solo de eslogans, de promesas huecas, de promesas vacías. Tú que tienes un pequeño, micro, mediano negocio o una empresa grande, exígele a los candidatos que te digan cómo carajos van a resolver este no solo ilegal, sino criminal e inhumano delito que es poner a sufrir a un empresario por quién me va a venir a cobrar ahora para poder abrir la cortina. Tema número 2. Balance real de las finanzas públicas en el último año del obradorato. Bueno, por lo menos manejó bien la economía y las finanzas públicas, dicen algunas personas inocentes e incautas respecto al presidente López. Pues resulta que la organización México Evalúa tiene otros datos. En su reporte anual de finanzas públicas, descubrieron que el sexenio de López terminará con endeudamiento, poco crecimiento de los ingresos y un presupuesto militarizado y deteriorado que afecta principalmente a las empresas del Estado. La asociación calificó el desempeño de las finanzas públicas en la actual administración como austeridad selectiva y mala gestión. Así le puso. El incumplimiento de las metas de recaudación generó graves recortes en diferentes áreas, como la salud, la educación y la seguridad pública, mientras que se han incrementado los recursos para entes militares como la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional. A pesar de los recortes que se han dado en varios sectores, México Evalúa subrayó que no se ha conseguido limitar el endeudamiento público, ya que al cierre de 2023 la deuda ascendió a 1.36 billones de pesos, 4.3 del Producto Interno Bruto, lo que equivale al doble de lo que se observó al final del sexenio pasado, 2.2 del Producto Interno Bruto. Si escuchaste bien, el doble. Así, cuando te digan que lograron no sé qué cosas sin deuda, les puedes decir que solo fue el doble del sexenio anterior. Para México Evalúa, esto se debe a que el gobierno federal está echando mano cada vez más de la deuda para solventar el gasto. Y el mayor problema es que buena parte de ese endeudamiento no se utiliza para fines productivos. Además, el pago de intereses se está incrementando de forma acelerada. Es una cita, ¿eh? La asociación además detectó que aunque la Constitución establece que el endeudamiento contratado debe, así dice la Constitución, debe destinarse hacia aquellos rubros que generen un incremento de los ingresos, por cuarto año consecutivo, este principio se incumplió, ya que solo 65 centavos de cada peso fueron para gasto en inversión física, siendo este el peor resultado de los últimos 15 años. Otra vez, el peor resultado de los últimos 15 años. El análisis de esta asociación encontró que por primera vez en 20 años, los ingresos del gobierno federal quedaron por debajo de la meta. Aunque en 2023 la recaudación tributaria tuvo una pequeña expansión destacable, el estancamiento de la producción petrolera, la apreciación del peso y el perdón de impuestos a Pemex provocaron un enorme boquete fiscal de 84,000 millones de pesos por debajo de la meta, lo que apunta a ser el peor desempeño de las últimas 4 administraciones. Cita, apunta a ser el peor desempeño de las últimas 4 administraciones. Cito. Nos preocupa el incremento del pago de intereses y servicio de la deuda pública. Para dar una idea de la magnitud del costo financiero de la deuda, en 2023 representó el 97% de los ingresos petroleros del sector público, comentó en conferencia de prensa Carlos Vázquez, investigador de México Evalúa. Otro de los puntos claves para el desempeño de las finanzas públicas ha sido la militarización del presupuesto.
México Evalúa expuso que, bajo el argumento de la supuesta debilidad de los entes civiles, el gobierno ha recurrido al ejército para actividades de seguridad pública, de construcción de infraestructura, de transporte de medicinas, debilitando a las dependencias civiles con reducciones en sus recursos. Cito: esto deja claro que la política de seguridad pública ha sido una y solo una: la militarización. Y es que al cierre del 2023, los recursos ejercidos por la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional alcanzaron los 210,000 millones de pesos, 239% más de los recursos de entes civiles de seguridad como la Fiscalía General de la República, Gobernación o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto lo explicó el investigador Jorge Cano. A ello se suma que también han incrementado los recursos públicos depositados en fideicomisos bajo el control de los militares, que para el 2018 tenían 6.9 mil millones de pesos y para 2023 subieron a 81.2 mil millones de pesos, lo que para el investigador responde a una mayor asignación en proyectos de infraestructura con contratos que difícilmente pueden ser auditados, lo que puede abrir la puerta a graves actos de corrupción. Es una cita. La organización destaca 10 graves riesgos de esta situación financiera. Yo resalto 3. Deterioro de las empresas públicas y aumento de subsidios a las mismas, a la par de una reducción en su atención social o desempeño negativo de las que recientemente fueron creadas, que obliga al gobierno a subsidiarlas permanentemente. 2. Recorte del gasto en salud para las personas sin seguridad social y un deterioro per cápita del gasto en salud general. Y 3. Incremento sostenido del endeudamiento que puede volverse imparable. Es decir, fue un mito el buen manejo de las finanzas públicas y le dejarán una bomba de tiempo a la próxima presidenta. Tema número 3. ¿Cómo empezaron las campañas de las dos candidatas a la presidencia? No podrían ser más diferentes entre sí las dos campañas a la presidencia de las dos candidatas que compiten por tu voto. Empiezo por la campaña del oficialismo. Está perfectamente clara y bien delineada la campaña. El mensaje es: todo va muy bien, yo les ofrezco lo mismo, no le vamos a cambiar nada. Así. Los eventos, por lo tanto, de Claudia son simples espejos de la mañanera, en los que la candidata oficial repite los slogans y las mentiras de su jefe, pero lo hace con su arrollador carisma, su naturalidad y su simpatía. Eso le genera varios problemas. El primero es que solo puede acudir a eventos muy contenidos y cuidados en los que la porra no le vaya a abuchear cuando diga que el país está en paz o que ya se acabó la corrupción. Por eso no acudió al evento de consejeros de Citibanamex y no le contesta a la Ibero si va a ir o no a su evento, porque sabe que en esos foros las mentiras del bienestar van a ser muy mal recibidas. 2. Esta camisa de fuerza de solo poder elogiar a López y repetir sus mentiras le genera el problema de no tener ningún entusiasmo, ni siquiera en su gente, ni en los más abyectos fanáticos del obradorato. Y así seguiremos viendo escenas como la del estadio del Morelia, a medio llenar, con personas saliéndose a medio discurso. Pero lo más difícil para la candidata será que, como no da nota, porque todo lo que dice es la repetición del discurso de su jefe, los reporteros que siguen su campaña van a tener que reportar linduras como «que siga la corrupción» o «¿qué prefieren? ¿Transformación o corrupción?», señalándose a ella misma. O reportarán el extraño jaloneo que se dio con Clarita Brugada en el escenario o el mal humor con el que manoteó a una persona que tenía la mano en el marco de la puerta de su coche. Claudia no parece estarse divirtiendo en la campaña. Parece como si se hubiera creído la mentira de que esta elección sería un simple trámite para ella. Y se le ve enfadada por tener que convencer a las personas de que ella es la continuidad que López le promete a todo el mundo. En la campaña de enfrente las cosas se ven muy diferentes. Vemos a una candidata proponiendo soluciones que enganchan al presidente y a miembros de su gabinete. Se enojan mucho con lo que dice la candidata. La flexibilidad de adaptarse a los temas de contexto del día le da muchas oportunidades, con buenas propuestas, eventos llenos con personas que se ven emocionadas, diferentes grupos y colectivos de sociedad civil haciendo eco de las propuestas y una candidata que parece estarse divirtiendo en su campaña. Mi sugerencia es que no solo te fijes en las propuestas concretas de cada uno, también pon atención
a la inteligencia emocional que despliega cada una. Porque de esas herramientas, de las herramientas de inteligencia emocional, de las que se construyen o no las diferentes candidatas, dependen las decisiones más difíciles e importantes que un presidente toma, a veces con muy pocos datos y muy pocos elementos objetivos. Es importante que definas, con base en esas capacidades de inteligencia emocional, en manos de quién quieres dejar al país. Observa, compara, contrasta, decide. No solo es lo que proponen en seguridad o lo que proponen en salud, ¿cómo lo van a hacer efectivo? ¿Cómo van a gobernar? ¿Qué actitudes van a tener frente a problemas complejos, decisiones difíciles? ¿Cómo le van a hacer cuando una decisión que tienen que tomar es una decisión que necesariamente va a ser criticada por alguien? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Van a tomar esa decisión o van a preferir mantener la imagen que se construyeron durante muchos años? Es importantísimo que observes claramente cómo se comportan como personas. En manos de una de ellas dos vas a dejar a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina. En manos de una de ellas dos vas a dejar la posibilidad de que nos caiga una nueva pandemia y esa persona va a tener que sopesar la imagen pública o la salud de los mexicanos. Ya tuvimos una experiencia enorme en la que un presidente prefirió su imagen, prefirió su fama, prefirió hacer política que la salud de todos nosotros. Por eso es tan importante que observes cómo son como personas, cómo se comportan en la presión, cómo se comportan en un escenario, cómo se comportan frente a preguntas difíciles que no son sencillas de contestar con simples eslogans o mentiras. Compara, contrasta, infórmate para que puedas decidir bien informado. Dixo is back.